Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema cómo se hereda la casa ubicada en el poblado ejidal o comunal. Te comparto el WhatsApp y teléfono desde donde te puedes comunicar desde cualquier parte del país y también desde el extranjero. El número es 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Si tienes alguna duda, algún asunto, alguna situación, algún problema o conflicto relacionado con el tema de este video, puedes comunicarte, cotizar los servicios sin ningún compromiso. Está ese número pues a tu disposición. El tema que nos ocupa, cómo se hereda la casa que está ubicada dentro del poblado ejidal o comunal. Ojo ahí, dentro de un ejido pueden existir tres clases de tierra, o en la comunidad indígena también que se rige por la ley agraria. Lo que es la zona parcelada, donde cada titular de parcela tiene su certificado que le ampara. Lo que es la tierra de uso común, que como su nombre lo dice, lo pueden usar de manera común los ejidatarios y los comuneros, mujeres y hombres. Y la tercera categoría es la zona urbana, también conocida como casco urbano, asentamiento humano, o lo que es el pueblo, pues el caserío. Y es ahí donde se presenta esa situación. Cuando fallece la persona a quien le pertenecía ese solar o esa casa, de hecho, lo importante en sí, en términos legales, no es la casa. La clave está en el solar, que también le llaman lote, predio, terreno. Y cuando se concentran nada más en la casa, tanto el interesado en la casa, el que considera que le pertenece por sucesión, y sus asesores se concentran en la casa, ya es un error delicado. Es un error que empieza mal y seguramente va a terminar mal el asunto. Insisto, la clave está en el terreno. Hay que investigar cuál es la situación o el estatus legal del terreno. Todos los terrenos tienen estatus legal, todos. Por ejemplo, puede que ese solar en específico sea irregular. Es decir, la posesión que se tiene, que se ejerce, que se detenta es irregular. Por lo tanto, no entra a la sucesión agraria. En la lista de sucesión o en el testamento agrario únicamente entran los derechos ya regularizados o legalmente reconocidos, como es la parcela que ya cuenta con un certificado parcelario porque fue debidamente delimitada, destinada y asignada como parcela. O en su caso, cuando es repartido el porcentaje de la tierra de uso común, pues se ampara con ese certificado de uso común, coloquialmente conocido como el comunal. Solo lo que está regularizado. Y la calidad en sí, de ejidatario, de posesionario o de avecindado que lo conlleva. Pero las posesiones que se ejercen de manera irregular porque no están reconocidas ni por la asamblea principalmente, ni por ninguna otra autoridad, pues de hecho son posesiones precarias, que a veces es trato de palabra o trato informal en un documento entre particulares. Entonces, esos derechos de posesión precaria o irregular no pueden ser objeto o motivo de sucesión. Luego está también la posesión de ese solar, que puede estar amparada por una constancia de posesión que expide, firma y sella el comisariado ejidal o de bienes comunales hasta el Consejo de Vigilancia en turno. Pero si tú revisas la ley agraria en lo que respecta a las facultades del comisariado, no tienen autoridad, no tienen facultades,
no tienen permitido andar expidiendo constancias de posesión. ¿Por qué lo hacen? Por costumbre. ¿Por qué más? Pues por dinero, pues toda administración necesita dinero para que funcione, para que la puedan operar el cargo de comisariado ejidal. También están las posesiones reconocidas mediante asambleas simples. Esas asambleas que se celebran por segunda convocatoria con los que vayan. Si son 500 ejidatarios y en la primera convocatoria fueron 150 y a la segunda convocatoria nomás fueron 50, es válida si esa asamblea de forma es simple. Ojo ahí, este tipo de asambleas no están facultadas para tratar el tema de regularizar la tenencia de la tierra, en este caso de solares o de zona urbana, pero por costumbre lo hacen. Y sirve pues esa asamblea por lo menos como antecedente de cuando se trató ese asunto, cuando la asamblea de manera incorrecta en términos legales, pero llevó a cabo el reconocimiento que ese solar le pertenece a Doña María, que la dueña es Doña María, que la propietaria es Doña María, le ponen variantes, sinónimos, no es propietaria. Si tú te preguntas quién es el propietario del solar irregular, es elegido como persona moral o en su caso la comunidad. Luego está el asunto de entonces qué ley, qué autoridad es la encargada de este tipo de asuntos de solares irregulares y el tema de la sucesión. Pues los problemas de la sucesión de solares irregulares los medio atiende la ley agraria, que es federal. Algunos reglamentos que ahí se derivan de la ley agraria y por ahí el montón de tesis aisladas y algunas jurisprudencias que ha emitido el Poder Judicial de la Federación a través de los tribunales colegiados y de las salas y del pleno de la Corte de Justicia. Ojo aquí, no es un asunto, no es una cuestión, no es un problema o litigio de sucesión, no, ya quedamos que no entra y acabo de explicar los motivos. Ese es un problema de posesión, de ocupar. Y ahí se conjugan diversos hechos, incluso juegan un papel importante diversas pruebas, que van enfocadas a la posesión, no a la sucesión. Tomen nota de eso, colegas. Y el pleito puede consistir, por ejemplo, en quién tiene el mejor derecho a seguir poseyendo, a continuar poseyendo. Por ejemplo, puede que la persona que resultó sucesora de la parcela del uso común ya esté viviendo en el solar y viene otro pariente, otro familiar, otro tercero a decir, hey, ese solar es mío, esa casa es mía, me la vendieron, me la regalaron, me la donaron, etcétera, el ejido me la asignó. Entonces hay un pleito por el mejor derecho a continuar, a seguir poseyendo de manera física. O en su caso, si la persona que resultó heredera considera que ese solar también es parte de ese paquete de la masa hereditaria, del haber hereditario, del conjunto de bienes pues que heredó en el ejido, en la comunidad, pues puede reclamarlo, puede hacer el intento. Y entonces reclamaría el mejor derecho a poseer, es decir, que el tribunal en ejecución de sentencia le entregue la posesión física y material de ese solar y consecuentemente de la casa. Ojo ahí, no anden demandando la recuperación de la posesión. Casi nunca el que hereda ya viene detentando o viene ocupando el solar o la casa. Y se equivocan cuando plantean una demanda de que quiero recuperar la posesión. Pues ¿cuál recuperar si nunca la tuviste? Ahí vivió hasta su último día el ejidatario o el posesionario. Ojo ahí, tampoco agarren monte. Luego andan denunciando, presentando querellas ante la Fiscalía del Estado o el Ministerio Público por el delito de despojo. No se constituye ahí el delito de despojo. Y menos si el que estaba, al que estás denunciando ya estaba ahí y desde hace meses, desde hace años. Es pura pérdida de tiempo, de dinero y de paciencia. Otra variante, y aquí viendo lo interesante porque le damos un giro, mejor dicho, al tema, es de que de lo agrario
del Tribunal Agrario, RAN, ejido, propiedad agraria, se puede dar un giro hacia lo civil, hacia las autoridades civiles, hacia los códigos civiles. Y esto lo hace más complejo. Ojo aquí, me han planteado a nivel nacional, de hecho también desde el extranjero, personas que pertenecen a un ejido pero que están trabajando en el extranjero, me plantean diversos problemas y para entender hice una especie de clasificación, así como ya mencioné el tipo de posesiones que se pueden detentar. También hay variantes respecto a que si un problema con un solar es un problema del derecho y la autoridad agraria o ya es un problema competencia del juez civil familiar basado en el código civil. Ojo, cuando ya se lleva a cabo la asamblea de formalidades especiales, esa que pide un quórum especial basado en el padrón inscrito en el RAN, esa que pide un voto mayoritario, la presencia de un notario público, de un funcionario de la propiedad agraria, de un funcionario del RAN, que tiene como finalidad pues delimitar, destinar y asignar, en este caso, los solares de la zona urbana. O la otra alternativa es cuando lo que antes era CORET, hoy se llama INSUS, Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que está sectorizado o pertenece pues a SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Pueden expropiar, regularizar y vender de manera simbólica los títulos de propiedad a quienes le pertenecen. Si ya se hicieron esos trabajos de asamblea de asignación de solares o INSUS expropió, ojo aquí, hay ocasiones en que la persona que viene viviendo en la casa ocupando el solar, le asignaron el solar, pero no por X o Y motivo, por descuido, falleció, etcétera, por indecisión, por mala asesoría, no tramitó el título de propiedad en la delegación del RAN, que lo expide por primera y única vez y se manda a inscribir al registro público de la propiedad y al catastro del municipio. Ojo ahí, entonces puede que ya esté generado el título, pero nunca se recogió. También esa es otra variante. Y ahí quedó, guardado en el RAN. O si se generó el título, si se le entregó al dueño pues del terreno. Entonces, a partir de que ya se lo entregan, se entiende que también el RAN de manera directa lo inscribió en el registro público de la propiedad. Se entiende que a partir de ahí ya es propiedad privada. Y entonces sí, ese solar y esa casa pueden ser motivo de una sucesión, pero no agraria. Es una sucesión a través del juzgado familiar, del juez familiar o mixto, basado en el Código Civil del Estado o entidad federativa que corresponda. Esa es una gran variante. Y cuando ya es un hecho, pues, de que el catastro ya le asignó una clave catastral al terreno como propiedad privada, ya en los libros, en los volúmenes del registro público de la propiedad también está debidamente inscrito, ya está, se le genera una boleta del predial, ahí es propiedad privada, aunque físicamente el terreno, el solar, el predio siempre va a estar ubicado pues dentro del ejido de la comunidad mientras exista, pero su régimen legal ya no pertenece al agrario, ahora le toca al juzgado civil y a las leyes locales, a reglamentos municipales, para resolver el tema de la sucesión. Y de hecho, a manera de conclusiones y advertencia, regresando a los solares irregulares, que hay muchísimos todavía en el país y van a seguir existiendo porque se sigue multiplicando, porque pues hay una necesidad, la población se sigue multiplicando y hay necesidad de que tengan una casa habitación. Pues hay solares irregulares en ejidos o comunidades que valen más por lo que tienen construido, por la casa, por el local comercial, que por el suelo en sí, que es irregular. Hay casos, de hecho, que estaban para ganarse, aún en un pleito de posesión, de un mejor derecho a la posesión, de retener la posesión, o de recuperar la posesión, o de que le entreguen por primera vez la posesión, estaban para ganarse. Pero pues contrataron al asesor, a la asesora, al primero que se les atravesó, al que les habló bonito, al que les hizo una propuesta más barata, al que les quedaba más cercano para no batallar, al de confianza según el compadre,
al que le recomendaron pues ahí en el pueblo, y sin ser especialista, sin ser experto pues en ese tipo de problemas, y ahí pagaron para perder. ¿Y el cómo? Pagaron honorarios, pagaron peritos topógrafos, perdieron lo construido, perdieron si acaso pagaron por adquirir ese solar, porque en esto, ojo aquí, en ese tipo de pleitos que son de naturaleza agraria, del derecho social, nos debemos de traer principios del derecho civil para darle forma a la justicia agraria. Es una crítica permanente que he hecho, que le hace mucho daño a los ejidos y a las comunidades, el hecho de que no tengamos un código procesal agrario. Tenemos que andar agarrando prestado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que su naturaleza es atender problemas de la propiedad privada. Acá estamos con la propiedad social, el ejido y la comunidad. Pero nuestras autoridades brillan por su ausencia ante este delicado problema. De hecho, por allá viene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y pues ni hablar, a seguirlo agarrando prestado. Ya por allá y lo ahí nos va a enredar mucho, más de lo que ya estamos con ese nuevo código. Pero pues mientras tanto, no queda más que también agarrar principios del derecho civil y traerlos para acá. Por ejemplo, el que es primero en tiempo es primero en derecho. El que ocupó primero lleva una preferencia. Lleva una preferencia, no el gane, no hay que confundir. Porque también hay que valorar la calidad del valor legal de los documentos y pruebas que vayan a presentar en un conflicto de posesión de solar, derivado o causado ese conflicto por la muerte de quien venía ostentándose como posesionario o como dueño, propietario, entre comillas, porque es un solar irregular. Luego está el otro principio, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por eso les dije al principio, concéntrense en el solar, no en la casa, porque quien gane el solar, el terreno, el predio, el lote, como le quieras llamar, va a ganar en automático también la casa, porque la casa pues no la podemos mover. Así que pues tenemos esa ley agraria de más de 30 años omisa, incompleta, rebasada, mocha. De hecho, viola derechos humanos la ley agraria así como está. El derecho humano a tener la certeza, la seguridad jurídica sobre el patrimonio, sobre un hogar, incluso el interés superior del menor, que tiene el derecho a disponer de una casa para su sano desarrollo y crecimiento, no está garantizado con la ley agraria, porque pues, y yo he peleado a veces, que mi cliente tiene hijos menores de edad, también meto al juego del juicio el interés superior del menor. Y les paso un tip a los colegas. Así que imagínate, hay cerca de 56 tribunales agrarios al día de hoy, por lo tanto 56 magistrados que resuelven en sentencias definitivas, y me ha tocado conocer toda clase de sentencias. Y lo que es un hecho que no están uniformados los criterios. Cada uno resuelve como Dios le da a entender, con eso que tienen la libertad, la autonomía de interpretar las pruebas apegados al principio de verdad sabida. A veces resuelven dejando a salvo los derechos, es decir, se equivocaron, no era por ahí. Otras veces nada más dictan sentencias declarativas, de decir, pues sí, fulano tal me acreditó que tiene documentos que pueden tener cierto efecto legal o valor legal, pero hasta ahí. O se declaran incompetentes en relación a la materia, de que el solar ya fue regularizado mediante una asamblea de delimitación, designación de tierras. Entonces pues ya es competencia del juez familiar, del juez civil. Y ojo, a veces te digo, sí lo asignaron, pero jamás se generó el título de propiedad. Sí se generó el título de propiedad, pero jamás se le entregó al titular, al dueño, al ejidatario, al posesionario. O sí lo entregaron, pero no se inscribió en el registro público de la propiedad, porque también ahí hay un vacío. No se establece con claridad de quién es la obligación de que se inscriba, que si de la delegación del RAN, quien lo expide y entrega,
que si del dueño, del titular, por ser el más interesado, o si del registro público de la propiedad y el catastro, por ser quienes van a cobrar impuestos a partir de que se inscriban. Otras sentencias de los tribunales agrarios me han tocado de que se lavan las manos y vayan con la asamblea, allá que les resuelvan el tema de la posesión del solar. O otros magistrados, no sé qué piensan, que dicen, pues que hagan una asamblea de limitación de asignación de tierras y hay que resolver el tema de ese solar. Pues espérate, no hay condiciones, no hay quórum legal, la asamblea no tiene interés en tratar estos temas, es caro, es complejo una asamblea de tribunales especiales. Así que imagínense, muchas veces esas clases de sentencia, pues quien pierde, quien está inconforme o quien salió en empate técnico en el resultado, pues presentan el amparo directo que resuelve y atiende el Tribunal Colegiado de Circuito, que pertenece al Poder Judicial de la Federación. El amparo directo no es un pleito, como sí lo es el amparo indirecto, no es un juicio, no es una demanda. Es una especie de revisión de todo lo que pasó en el expediente ya concluido en su sentencia, el sentido de la sentencia. No se aportan nuevas pruebas. Entonces, pues a veces le toca a una autoridad que no es especialista en materia agraria, como son los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, pues resolver, dar la última palabra sobre este tipo de problemas. De hecho, este tipo de asuntos, la forma en que lo estoy planteando, ni lo busques en códigos, ni en la ley agraria, ni en libros, en cursos, no existen. En lo personal, pues trato de darle forma y explicarlo, al menos para ponerlos en contexto o dibujarles un mapa, y ya de cada uno depende qué tanto va a avanzar o profundizar. Por eso, esta clase de juicios son complicados, son enredados, son prolongados, y te lo digo yo como abogado especialista en materia agraria. Quien te diga que los problemas de los solares irregulares son fáciles, te está mintiendo o no tiene la mínima idea de lo que está hablando. ¿Y sabes qué es lo que lo hace todavía más complicado? Que por lo general son pleitos entre familias y parientes. Ahí salen a relucir otras cuestiones personales que uno a veces hasta la anda haciendo de psicólogo, ¿no? Luego está también que en ese tipo de problemas, como son largos, mínimo te lleva 1 año y medio, sin contar el amparo ni la carga de trabajo del tribunal que le tocó atender. Es importante soltar medidas cautelares o precautorias. Ya depende de qué lado de la cancha te toque jugar, es a cómo las vas a plantear. Tengan mucho cuidado, y ustedes que no son abogados, son pues ese público que llegó a este video porque tiene seguramente interés o una necesidad o un problema legal, que la redacción de la demanda inicial o principal pues esté redactada de manera clara, completa y correcta, porque luego salen sentencias, como te digo, declarativas, mochas, que no le hicieron el favor completo, y ahí se andan echando la papa caliente de que la derrota es huérfana, ¿no? Y también mucho cuidado, la forma en que se van a dar la contestación, las excepciones, defensas, pruebas, o si incluso hay una reconvención por estrategia legal. Cuidado con las pruebas, Desgraciadamente la ley agraria más dice, son válidas todas las pruebas, pero pues no establece si se van a valorar, basarse en una especie de tasación o tabulador, o se deja la libre interpretación del magistrado, nada más apegándose ahí al principio de verdad sabida. Es otro problema también que tenemos con la justicia agraria. En serio que me ha tocado que ya me traen sentencias, pues que no se puede hacer nada, ya traen al difunto. Ojalá y lo trajeran todavía agonizando, pues ahí con primeros auxilios lo podríamos rescatar. Que por ahorrarse miles de pesos o algunos cientos de pesos, perdieron casas que valen millones de pesos. Mala asesoría, pagaron para perderlo todo. Y cuando digo perderlo todo, que el asesor legal no tuvo ni especial cuidado en por lo menos rescatar el precio de lo construido.
y sobre todo si fue una construcción de buena fe y vas a perder la posesión. Son temas complejos, pues por eso insisto que ahí está el teléfono, anótenlo, les va a servir, o algún familiar conocido les va a servir en el momento que menos se imagine, y más vale traerlo pues ahí a la mano. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.